La internacionalización se percibe como una parte del proceso estratégico continuo de muchas empresas. La principal diferencia entre esta y otro tipo de procesos estratégicos radica en que cuando una empresa decide transferir productos o servicios más allá de sus fronteras, entonces tendrá que seleccionar dónde o con quién cerrará dichas transacciones internacionales. De que el paso de seleccionar el país de destino de las exportaciones, inversiones o productos es una decisión que la empresa deberá tomar antes de decidir qué modo de entrada utilizar. Son pocos los investigadores que se han centrado en estudiar el proceso a través del cual las empresas seleccionan dónde o con quién cerrar esas transacciones. Empresa a operar en un terreno determinado, lo que establece los cimientos para su futura expansión internacional. Por tanto, junto con la elección del modo de entrada, la elección de los mercados exteriores en los que operará es la decisión más importante de la internacionalización de la empresa. Existen diferentes estudios que han intentado establecer un modelo de selección de mercados exteriores, pero todos tienen alguna limitación o problema que para las empresas se vuelve poco atractivo. Ninguno de ellos combina las características de, por ejemplo, aplicarse a un sector específico, ser sencillo de aplicar, ser estratégico, entre otras características importantes. Vamos que existe una clara diferencia entre los factores que determinan la decisión de localización de la ID y los factores que enmarcan la decisión de la selección de mercados exteriores. Existen dos enfoques claramente diferenciados. El primer enfoque es el macroeconómico, centrado en explicar los flujos de ID entre países, y el enfoque microeconómico, centrado en analizar las características de la empresa multinacional y las motivaciones que influyen en la decisión de la localización de sus inversiones exteriores. Dentro del enfoque macroeconómico, cabe destacar la línea de investigación centrada en analizar la senda del desarrollo de la IDE, International Development Path. Este enfoque propone la existencia de una relación sistemática entre el nivel de desarrollo de una economía y el tipo de inversión que recibe. En segundo lugar, adquisición de sucursales en el exterior. El comité ejecutivo tomó la decisión de adquirir importantes corporaciones de otros países. Así, en Guatemala adquirieron Los Orchantes, en Chile, Lagos del Sur, en México, Pastelerías El Globo, La Corona y Yoico de México, en Colombia, las operaciones de panificación de Lalo, en Estados Unidos, la importantísima George Weston y en Brasil, Plus Vita Limitada, entre otras. Una de las últimas adquisiciones tiene que ver con la compra de Pan Rico en Beijing, empresa española que operaba en China, lo que amplía el número de continentes en el que hace presencia Bimbo, atreviéndose a establecerse en mercados tan lejanos y diferentes como el asiático. Comprometerse con los mercados exteriores a través de las inversiones directas, puesto que están motivadas para hacerlo ya que poseen capacidades para ello. Este modelo se incorpora factores relacionados con la motivación y las capacidades de las empresas que quieren realizar ID en una localización en concreto. Un determinado país o localización están condicionadas por la dotación de factores específicos del país destino. Estas dotaciones son
la dotación natural, como lo son los bajos costes laborales y los recursos naturales, y la dotación creada, como ciertos recursos estratégicos localizados en el país de destino de la inversión directa. Por otra parte, esta motivación se identificará en tres factores básicos. 1. La búsqueda de mercados. 2. La búsqueda de recursos laborales. 3. La búsqueda de activos estratégicos. Ahora bien, las capacidades de la empresa también influyen directamente en la decisión sobre la localización que se aceptará. Estas capacidades se agrupan en producción intensiva en cuanto a mano de obra, activos basados en la tecnología y sobre todo en la experiencia previa que se tenga de la búsqueda de tecnología. De ellas se establecerá si la influencia de motivación sobre la toma de decisiones de la localización se debilitará o por el contrario se reforzará aún más. En dos perspectivas diferentes. El primero, la explotación de recursos, para la cual la ID considera que es la transferencia de los recursos que son propiedad de la empresa a través de las fronteras. El segundo, la búsqueda de los recursos, del cual el ID es el medio para conseguir activos estratégicos como tecnología, marketing y experiencia de gestión, los cuales estarán disponibles en el país destino. Nuevas economías industrializadas, las cuales buscarán involucrarse en países de los cuales primeramente se comprometerán en invertir en países desarrollados, no solo cuando aquellas posean ventajas específicas susceptibles de ser explotadas en dichos países, sino que también se involucrarán en estos países cuando deseen buscar recursos basados en la tecnología o desarrollar habilidades para un mercado determinado. Al realizar este estudio se podrá llegar a la conclusión que las empresas de nuevas economías industrializadas estarán motivadas para invertir en países menos desarrollados. Habilidades distintivas en mano de obra en relación con las empresas de los países menos desarrollados también invertirán en dichos países. Finalmente, las empresas de nuevas economías industrializadas estarán motivadas por invertir en países desarrollados. El modelo Papadopoulos, a pesar de las limitaciones en su aplicación empírica en un principio, ha mejorado con creces los modelos del pasado. En primer lugar, porque toma en cuenta la demanda total. En segundo, porque se aplica para nivel sectorial de forma específica y eficiente. En tercera, porque es aplicable en diferentes sectores. Y por último, ha sido validado empíricamente. Variables que forman el constructo demanda potencial. Consumo estimado. Para el cálculo de esta variable, los autores toman el dato de la producción local del país. A este valor le suman las importaciones y le restan las exportaciones. En este caso, explican que los datos de las importaciones no representan el mercado total, los cuales definen el consumo estimado como el reflejo apropiado del tamaño del mercado para un sector determinado. Penetración de las importaciones. Esta variable se mide a través del cálculo en porcentaje de las importaciones sobre el consumo estimado. Esta variable ha sido ampliamente utilizada en los análisis para sectores específicos. Una ratio de valor alto representa la apertura del mercado hacia las importaciones y una baja competitividad por parte de los productores locales, lo que implica un alto grado de atractivo del mercado. Ventajas de origen. Se tiene en cuenta el índice de exportaciones del país del exportador sobre las importaciones del país de destino. Se considera que los competidores de aquellos países con una fuerte presencia en las importaciones sectoriales de un determinado país de destino juegan con ventaja, ya que las empresas exportadoras pueden obtener información del país de destino a través de los primeros exportadores. Además, a raíz de la importancia de las importaciones originarias de un país, los consumidores del país de destino pueden tener una imagen favorable de los productos originarios del país exportador. Este alto índice puede darse porque existen fuertes relaciones de comercio entre el país receptor y el exportador. Similitud del mercado.
Argumentan en sus estudios que la demanda tiende a ser superior en aquellos mercados que tienen características similares a aquel donde se desarrolló el producto por primera vez. Una gran semejanza entre mercados reduce el riesgo y la incertidumbre, a la vez que permite una estandarización de la estrategia y la obtención de economías de escala y alcance. La formulación de los indicadores que forman esta variable de acuerdo a los propuestos por SETI en 1979 son esperanza de vida, PIB per cápita, producción de electricidad, ratio de las importaciones sobre el PNB del país de destino. El constructo Barreras al comercio describe los problemas que puede presentar el mercado exterior. Entre sus principales variables se encuentran barreras arancelarias. Las barreras arancelarias son los impuestos que debe pagar el importador y exportador en las aduanas de entrada y salida de las mercancías. Se clasifican en aranceles, el cual se calcula como un porcentaje del bien, y en aranceles específicos, los cuales se aplican por unidad de bien importado. Barreras no arancelarias. Se consideran barreras no arancelarias a todas aquellas medidas diferentes del arancel que impiden el libre flujo de mercancías entre los países. Por naturaleza, son más difíciles de conocer, interpretar o cumplir. Se clasifican en cualitativas o cuantitativas, formales o informales, etc. Dentro de las barreras se pueden señalar el contingente arancelario, restricciones sanitarias, licencias de importación, trámites aduaneros excesivos, entre otros. Distancia geográfica. La distancia geográfica contempla la distancia entre el país de origen y destino de las exportaciones. Esta variable está relacionada directamente con los costes de transporte, los cuales pueden presentarse como la mayor barrera no arancelaria para las exportaciones. Tipo de cambio. Se considera una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el precio que el intermediario pagará por adquirir cierta moneda, mientras que el vendedor indicará el precio que costará comprar dicha moneda al intermediario. El tipo de cambio entre las monedas de los países exportadores e importadores es uno de los elementos de mayor riesgo a tener en cuenta en una exportación, ya que esta volatilidad puede ser un efecto directo sobre los precios y sobre la estrategia. La Organización Mundial del Comercio implementó el Acuerdo de Obstáculos Técnicos con el fin de que los países no creen obstáculos innecesarios. Además, incita a estos a utilizar las normas internacionales cuando sean apropiadas. Esto no obliga a cambiar los niveles de protección como consecuencia de la normalización. Las barreras arancelarias son los impuestos a pagar en las aduanas por las importaciones de mercancías. Estas medidas son implementadas con el fin de dar una competitividad entre el producto nacional e importado. Las barreras no arancelarias han venido tomando una importancia ya que los aranceles a las importaciones fueron disminuyendo. Esto incitó a que los países implementaran medidas que impidan el libre flujo de mercancías entre países. Vale recalcar que estos obstáculos pueden reflejarse de manera directa o indirecta. ¿Y qué tanto sabes de las estrategias que utilizan las empresas? No te preocupes si no sabes, aquí se te va a explicar. Una vez que las empresas hayan determinado su mercado o mercados meta, va a ser el uso de las estrategias. O sea, existe una base teórica para usar las estrategias en las empresas. Sí, claro, y hasta se ve reforzado por las especificaciones del modelo. Quiero decir, dependiendo de la función de cómo se ha especificado el modelo para diferentes empresas y necesidades, se le dará mayor o menor importancia en este caso a los constructos. Los constructos, si no los conoces, son la demanda potencial y las barreras del comercio. Cabe aclarar que las estrategias de selección de mercados exteriores no son reglas generalizadas, sino que cada empresa debería elaborar sus propias reglas dependiendo de su orientación estratégica que más desee. ¿Sabías que existen dos tipos de estrategias extremas? No te preocupes si no sabes, yo te las cuento. La estrategia ofensiva es aplicada por aquellas empresas que buscan su expansión y crecimiento a expensas de sus competidores y se van a centrar en valorar las oportunidades que ofrece el mercado frente a los posibles riesgos, mientras que la estrategia defensiva es cuando las empresas que se centran en defenderse de los competidores que intentan robarle las cuotas de mercado, es decir, de los constantes ataques que tienen de sus competidores.